Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivar. Muy buenas noches, queridos amigos. Bueno, estamos de vuelta después de tomarnos un mes de vacaciones y realmente, bueno, ya tenía ganas de volver porque hay muchos temas para tocar, para hablar del quehacer nacional y sobre todo de la construcción de este Paraguay que tanto necesitamos. Y lastimosamente, como siempre digo, tenemos que hablar de todo lo que está mal porque es muy poco lo que está bien y eso es lo triste. Eso es lo triste porque es un gobierno que tiene 6 meses. Según cuentan los meses legales. Pero yo digo que el gobierno tiene 9 meses. Porque para mí arrancó el 1 de mayo. Y a mí no me van a venir a contar una película que no existe. Porque la persona que va a asumir un cargo, incluido el presidente de la República, ya tiene que entrar con un plan B y plan C, porque tiene que conocer el Estado. Él sabe el Estado que va a recibir. No tan minuciosamente porque a lo mejor se va a encontrar con ciertas sorpresas. Pero tiene que conocer. Por eso que me pregunto yo, estos subministros, ¿qué es lo que hicieron en 6 meses? A mí me asusta de sobremanera. Y voy a tocar un tema que el año pasado ya me cajé. Siglo XXI y nuestros compatriotas siguen sin agua. Siguen sin agua. Es terrible, es ofensivo, señores. Paraguay está sobre el acuífero Guaraní y nuestros compatriotas no tienen agua. Vaya. ¿Cómo es lo que funciona esto? ¿Quién es el que está al frente del que tiene que llevar adelante estas políticas justamente de infraestructura para que a la gente no le falte el agua? En palangana, en balde. Se tienen que bañar y tienen que consumir el agua. El preciado líquido que tenemos nosotros ahí abajo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo lo que las autoridades no se preguntan qué les pasaría a ellos si un día se quedan sin agua? Les quiero ver un día sin agua, un día sin agua. Quiero ver. Así están nuestras autoridades. Y no me digan que yo soy un revoltoso, que ya soy yo un izquierdista. Que no me vengan con esas pelotudeces. Yo soy colorado y como colorado voy a criticar porque yo no le debo nada a nadie. Y le voy a decir sus errores. A todito le voy a decir. A cada uno le voy a decir. Porque yo soy ciudadano que pago mis impuestos. Y me ofendo cuando veo estas calamidades que ocurren dentro del Estado paraguayo. Exacto. ¿Cuál es la capital del verano? San Bernardino. ¿Qué hubo el sábado pasado en San Bernardino? Concierto. ¿Cuántas personas en el concierto? ¿10.000? ¿15.000? ¿20.000? No había agua. ¿A usted le parece? No solamente no había agua en el anfiteatro, no había agua en 3 barrios de la ciudad de San Bernardino. Yo no digo que este gobierno en 6 meses tengan que hacer maravillas. Pero si te llega el verano, hermano, vos tenés que tomar ya acciones para ir haciendo un programa por lo menos parcial para que no te encuentres con este problema, mi hermanito querido. Entonces, Luis Fernando Bernal, yo no tengo nada personal contigo. O sea, claro, nada. Lo que yo quiero saber es si vos estás capacitado para estar al frente de la SAP. Eso quiero que me cuente el presidente de la República, porque él te nombró. Y quiero que me cuentes vos cuál es tu programa de gestión, porque todos queremos saber en el Paraguay cómo vas a encarar y hacia dónde te vas a ir. Porque yo no lo estoy viendo. En el Paraguay, y les voy a contar, existen excelentes ingenieros hidrosanitarios que se tendrían que estar ocupando hoy de este tema. Y yo les puedo asegurar que saben cómo llevar adelante y lo que tienen que hacer. Y no son ni abogados, ni escribanos, ni arquitectos, ni lo que ustedes le quieran llamar. Son ingenieros hidrosanitarios. Entonces, zapatero a su zapato y vamos a ponerle a las personas que corresponden en el cargo que corresponde. Y vamos a dejarnos de jugar con el Paraguay. Tema 1. Tema 2. El otro día les toqué un tema en otro medio que me entrevistaron por el tema de Dapsam. En el frente está una ingeniera, Claudia Groza, muy amiga de la ministra, por eso está en el cargo. Cuidado.
6 meses para llamar a la licitación de un programa aprobado por el Senado de la Nación por más de 600 millones de dólares de la banca multilateral. ¿Para hacer qué? Obras hidrosanitarias. ¿En dónde? Desde Ciudad del Este hasta acá, hasta Asunción. ¿Por qué no se llama licitación? Ingeniera Claudia Crosa. Te pregunto a vos, ya que vos sos la directora, y como tu par es la ingeniera Claudia Centurión o tu jefa, quiero entender qué es lo que están haciendo. ¿Están buscando en qué modelo van a sacar el modelo de licitación para dirigir y adjudicar? ¿O qué es lo que están haciendo? Es una de las obras que mayor cantidad de plata reparte a un montón de gente por el tipo de obra. Entonces, tienen 600 millones de dólares y siguen sentadas, sin saber qué es lo que van a hacer. Pónganse a las pilas. Presidente, llamándole la atención y tirarle la oreja a tu ministra de Obras Públicas. Está sentadita, está pensando por lo visto ella. Y les voy a contar algo más. Les escuché en el programa de Enrique Vargas Peña que hablaron del tema del lago de Pacaraí. Ese es un tema que culminó en el año 2017. Y es cierto, BitClima le eligió a Paraguay el tema del lago. Pero es mentira que va a empezar en el 2025. Yo les apuesto que no va a empezar. Con suerte, con viento a favor, 2026, 2027. Porque las cosas no se están haciendo como se tienen que hacer. Ustedes tienen que estudiar la cuenca Capiatá, Itagua. Ustedes me no cuentan, entonces yo voy a contar. Cuenca Capiatá, cuenca de Itagua, cuenca de Aregua. La cuenca de Aregua está estudiado, pero hay que reformular. Y lo mismo que San Lorenzo, como la parte agraria de Luque y San Lorenzo. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos las pilas, chicas, y empezamos a hacer los deberes como tienen que hacer? Porque no van a tener tiempo. Ustedes no van a tener tiempo. No tienen los recursos humanos. Para mí, ustedes son un signo de interrogación y lo digo públicamente y lo vengo diciendo hace rato. Entonces, quiero que me tapen mi boca, que me digan, no, nosotros sabemos más que vos, arquitecto. Sabemos mucho más. Y estamos haciendo, y esto es lo que vamos a hacer. Porque ya estás dirigiendo la licitación de la Ruta 1, ingeniera Claudia Centurión. Te estoy siguiendo. Estás dirigiendo. Empresas ligadas a Lavallato, calificadas. Calificadas por el Ministerio de Obras Públicas. Cuidado con eso. Y otras empresas afuera. Tenemos que dejar el poder fáctico que nos lleve adelante, porque si no, no vamos a construir un Paraguay mejor. Bueno, más o menos les aclaré, pero voy a seguir con estos temas. No vayan a creer que yo me voy a olvidar. No soy rencoroso, pero tengo memoria, dice. Viejo dicho. Bueno, yo con eso continúo porque yo quiero tener un Paraguay mucho mejor. Bueno, hoy arranco este ciclo de programas y le invité a un amigo mío porque me gusta hablar, porque es una persona directa, contundente, y aparte fue candidato a presidente de la República. Y hoy por hoy me hubiese gustado que él esté ocupando una silla en un lugar que lamento tener que decir que carecen de pensamiento, de personas con pienso, que es el Senado de la República. Bueno, está conmigo hoy mi amigo Euclides Acevedo. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo te va, mi querido Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Te veo siempre como sos hiperkinético, crítico, frontal, pero por sobre todas las cosas con ese afán patriótico. Claro. Efectivamente, de construir el país. Y yo creo que presté mucha atención a lo que estabas señalando y creo que tenemos que orientar todo nuestro esfuerzo por ese propósito de construir. Si no hay construcción, no hay desarrollo. Yo estoy plenamente de acuerdo. Es lo que yo siempre digo. Las autoridades muchas veces se enojan porque uno les marca la hoja de ruta. Ellos tienen que agradecer. Porque quiere decir que algo o están haciendo mal o no están haciendo. Es que las autoridades tienen que someterse por principio republicano al escrutinio de la ciudadanía. Ellos representan y son funcionarios de esta ciudadanía. Por lo tanto, en vez de enojarse, efectivamente, te tienen que agradecer. Si no, pico manane. Es verdad, porque esto pues no es personal. No.
Esto es, como yo digo, institucional, un tema país. ¿Cómo estás viendo hoy, desde tu lugar, la política paraguaya? Con cierta frustración y desencanto. Espero no llegar a la indiferencia, porque después de la indiferencia viene la deserción. Y quiero ser cualquier cosa menos desertor. No obstante, al no estar en el ejercicio de la función pública, estoy obligado por una cuestión de coherencia a seguir con atención lo que está sucediendo en el país, que te repito, produce mucho desencanto por lo que estás señalando. Hay una degradación intelectual, hay un arrebato de prepotencia que trae consigo la ignorancia no asumida. Sí. Oye, Mombaretelo, mitad, ni por ahí, ni peor. Y tocaste un tema que para mí es central. ¿Cómo es posible que solamente el 37% de nuestra población tenga agua potable, siendo un país bendecido por la naturaleza en materia del agua? Sí. Si no hay agua, no hay salud. Obviamente. Si no hay salud, no hay energía. Si no hay energía, no hay trabajo. Si no hay energía, no hay producción. Si no hay producción, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces vos estás tocando un tema central, que es el tema del agua. ¿Por qué esto es importante? Porque es el gran desafío del universo en los próximos tiempos. Y ahí, fíjate vos, también hablando del tema del agua. Nosotros somos un país de producción hidroeléctrica. Sí. En el 2030 estamos sin electricidad. Es decir, no hay sentido de la previsión. Al no haber sentido de la previsión, no se estimula la investigación. Solo la investigación anticipa a los hechos. Por eso este programa que vos estás conduciendo es un programa reflexivo, no agresivo como Claro. pueden tomar algunas autoridades que se enojan y se pichan porque le señalan sus errores. Sí. Y me gustaría que vinieran acá, en Guapayeré y luego Ave, porque No. esa es tu obligación. Sí, vos sabés que la producción siempre la ha invitado hoy a las personas que están al frente de las instituciones y no quieren venir. ¿Por qué? Y yo no sé si tienen miedo de que yo le desnude su falencia o cuál es su problema, pero yo creo que pasa por ahí. Porque yo pues muchas veces les digo a los... Yo no soy periodista, soy, como yo digo, comunicador. Así mismo, tal cual. Les digo a muchos periodistas, ustedes no tienen la repregunta cuando le entrevistan a la persona que está al frente de una cartera de Estado. Ustedes le hacen una pregunta, él le contesta y ustedes se quedan ahí en el molde. Espectacular, gracias. ¿Y la repregunta? Porque te están boleando. Si vos conoces lo que le estás preguntando, yo te puedo asegurar que hay una repregunta. Siempre. Existe. Pues dialéctico, eso, Sí, arquitecto. bueno. No, pero fíjate vos, y usaste una palabra que es clave, que es el de la comunicación. Sí. Además, no todos los periodistas hacen periodismo. Es cierto. Porque hacer periodismo es construir pensamiento y opinión pública, Sí. que se da, por lo que acabas de señalar, con el dominio de la realidad sobre la que vos estás entrevistando. Y la repregunta solamente se da cuando el preguntador sabe de qué se habla. Sí. Porque si no, o hay un contubernio con el entrevistado a quien querés dejarle bien, pero en el fondo no le dejas bien porque le estás legitimando su mentira. Es cierto. ¿Entendés? Sí. Entonces, me extraña que no quieran venir porque una persona que tiene deseos de gestionar bien su función pública, lo que va a querer es justamente que le examinen Claro. para demostrar que él es competente o no. Vos sabés que coincido y vos sabés que a mí me da mucha risa cuando yo estuve en el Estado. Una vez me cayó la Contraloría. Y yo le abrí la puerta de mi dirección y le dije, pídanme lo que quieran. El señor de la Contraloría no podía creer. Me dice, primera vez en mi vida, arquitecto, que alguien me recibe así. Pero esperen, por hermano, yo necesito que vos entres y busques todo lo que tengan que buscar, porque el día que yo me vaya de acá, no quiero que me rompan las pelotas. ¿Entendés? Entonces, hoy tenés que buscar. Y hoy me tenés que decir, che, arquitecto, te está faltando este papel. O ¿por qué es así? Entonces, vamos a empezar a construir como tiene que ser. Yo no tengo nada que esconder. Porque 2 veces se fueron.
Calcula. Me investigaron de arriba abajo, de izquierda a derecha. Quiero ver si los perros hoy se animan a que se la investigue. Pero fíjate vos, Gustavo, la transparencia pues no es una obligación. ¿Mm? En el fondo es un derecho que Sí. yo tengo de querer mostrar lo Claro. bueno que hice. Sí. Pero como acá todo está al revés, Sí. porque hay una antropología de la que yo hasta hoy no llego a desentrañar. ¿Por qué queremos hacer pasar de contrabando lo que puede pasar por la aduana? Y no me extraña que vos le hayas sorprendido al de la Contraloría, que le diga, a ver, ella sea. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente van y se encuentran ante gente que quiere ocultar. Por eso este tipo de debate es auspicioso. Y es importante lo de la comunicación, porque el comunicador lo que tiene que obtener del entrevistado es que comunique lo que hace. Así mismo. O en todo caso, que se ponga en evidencia al no comunicar lo que no hizo o lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque eso es el examen permanente que tiene que someterse el hombre público. Entonces, quiero saber por qué no quiere venir, pero ahora invítame yo, ¿verdad? Sí. Mira, al ministro de la Vivienda, al ministro Baruja, que le considero mi amigo, porque le ayudé a hacer el hospital de Paraguarí. Y gracias a su gestión, yo siempre digo, gracias a la gestión de él se hizo ese hospital de IPS en Paraguarí. Paraguarí. Varias veces le invité acá para venir a hablar del tema de la política habitacional. Los perros no saben política habitacional lo que es. Los perros hablan de construir vivienda, que no es lo mismo que una política habitacional. Son dos cosas muy diferentes. Así mismo. Bueno, es importante esa aclaración Claro, conceptual, sí. porque ¿de qué es lo que está ayuno la clase política? De precisiones conceptuales. Hacer vivienda parece que es un ejercicio de ingeniería, de albañilería, pero la política de vivienda es otra cosa. Otra cosa. Supone pensamiento y estrategia. Debo pegar y cuá. Y bueno. Entonces, la gente tendría que querer venir. ¿Por qué no va a querer venir? Y no Porque, sé, pero no quiere y aparte siempre tengo que estar marcándole. O sea, aparte, fíjate, vos estás tocando dos temas sensibles. Agua y Sí. vivienda. ¿eh? El paraguayo quiere su vivienda propia. Categórico. ¿Verdad? Sí, señor. Además es una prescripción constitucional Sí. a la vivienda propia. Entonces la gente, el funcionario público tiene que explicar su política habitacional, ¿verdad? Lo más clara posible y hacia dónde se va a ir y cómo vamos a caminar. Sí, porque yo lo que ya no estoy de acuerdo es en esas viviendas que se hacen una especie de palomar. Categórico. ¿Entendés? Y va ahí. Si se puede combinar por el buen gusto. ¿No te parece? Me dio, o sea, para mí no fue una sorpresa el tema del censo. ¿En qué sentido? Y la capital tiene menos de 500.000 habitantes. O sea, nadie está haciendo nada para recuperar, porque estamos perdiendo banca en el Senado, por culpa de eso. O sea, entonces, vamos a recuperar, vamos a traer a la gente. ¿Cuántos empleados públicos hay? Tienen que ir a vivir por Capiatá y Tahuá. El sistema de transporte no funciona. Cero. No quieren luego que funcione. Y ese es un curro, como siempre digo, curro enorme de los que llegan a la institución, que arreglan con estos adulaques, que manejan, porque no mejoró el transporte público. Yo le compadezco a esa gente que tiene que venir en micro a la buena de Dios, porque a la buena de Dios vienen. Otro tema, el ministerio, y siempre digo, a Pipón le dije hace unos días, que me llamó, y le digo, pero Pipón, escúchame una cosa, hermanito, contame qué personaje que llegó al Ministerio de Obras Públicas, a la Municipalidad de Asunción, se preocupó por contratar un técnico de planificación vial que solucione el problema de Asunción. Yo te puedo asegurar que vos te morís si vivís nada afuera de Asunción y tenés que llegar a la capital para entrar. No, llegan todos estresados con las consecuencias de salud pública que después son obvias. Y ni te cuento la gente que viene en micro. No, y a eso me estoy refiriendo, a lo que tienen. Sí. Imagínate vos, si el que viene manejando su propio vehículo se estresa, no quiero ni pensar en aquel que espera Sí, y encima de eso le maltratan claro. y no llega ahora. Pero yo digo, vos que estuviste en varios cargos, ¿cómo lo que es el pensamiento de los presidentes si lo que tienen que buscar es que esto mejore? ¿Sí no entendéis? Ese es un tema más cerca del psicoanálisis que de las ciencias políticas.
¿Por qué? Porque el que asume el poder público, y estábamos hablando de la ausencia de conceptos, hace que justamente no tenga pensamiento estratégico. Entonces le devora la agenda del día a día y no tiene tiempo para pensar. Y eso que señalaba de la falta de política vial, tanto de la municipalidad como del Ministerio de Obras Públicas, o en este caso el Ministerio de la Vivienda, no puede ser que el centro de Asunción esté como esté hoy. Bueno, vos como arquitecto supongo que ha de producirte una especie de... La capital más fea de Latinoamérica es la nuestra. Calcula lo que te estoy diciendo. Y siempre digo, la capital más... Y se enoja, el intendente dice que está enojado conmigo, porque le critico mucho. Y le critico porque no entiende, pobrecito. Y se rodea de gente peor aún. Entonces, ¿qué quiere que le diga? No le puedo felicitar. Hermano, te quiero ayudar. No, Asunción es una ciudad hostil para el ciudadano. No hay vereda. No hablemos luego de la falta de seguridad. Las plazas... Ahí tenés, un balazo a la pobre chica. Bueno, y el servicio de transporte, que efectivamente, ese sí que es una mafia en serio. ¿Verdad? ¿Y quién es el damnificado? El ciudadano común, el ciudadano de a pie, el que produce, el que trabaja. No podés vos obtener optimización en el trabajo si no tenés tranquilidad y sobre todo, digamos, el bienestar del transporte, porque se vuelve insalubre todo. Yo digo, tenían el tema del Metrobús, por ejemplo, arrancó en el gobierno de Horacio. Sí. Se trancó en el gobierno de Mario. Sí. 39 millones de dólares enterrados 5 años. 39 millones de dólares fue lo que se gastó en el gobierno de Horacio, en el Metrobús. ¿Y cómo viene esta ministra que es la mamá del Metrobús? Porque ella es la mamá del Metrobús. ¿Sabías? Sí, ella fue claro. directora de proyectos estratégicos del Ministerio de Obras Públicas. O sea, los problemas que tuvo esa licitación, ellos en el ministerio lo generaron. Porque si no, tenía que continuar como tendría que haber continuado. ¿Verdad? Y no por hablar mal de ella, pero hermanita, vení a solucionar lo que ya hiciste mal. Y continúa para tener un sistema de transporte por lo menos para poder solucionar una parte del problema de la ciudad. ¿Y sabe qué es lo segundo? Calcula vos, le dieron el anticipo del segundo tramo que arranca en Petirosi y General Aquino hasta el centro de la ciudad, al lado mismo de donde están los edificios de gobierno que se acaban de terminar. Ahí pues tiene que estar la estación del Metrobús. ¿Hace cuánto? Hace 10 años, más de 10 años le dieron el anticipo a la empresa. Un consorcio uruguayo-paraguaya. Pero ellos no pueden hacer la obra porque nadie les habilitó a que hagan la obra. Por eso digo, ¿cuándo es lo que vamos a avanzar en los temas? O sea, yo digo, desde el Senado, ¿quién se preocupa por llamarle y decirle, señorita, señora, qué pasa con este tema? Claro, pero vos estás pidiendo algo que supone una cabeza amueblada en el sentido de el Estado. ¿Vos crees que nuestros parlamentarios tienen concepto de Estado? Yo creo que con suerte. Muy poca gente. No sé si me van a entrar la palma a la mano. Pero volvamos al tema tuyo porque vos sos arquitecto. Hay muchos arquitectos en Paraguay que saben, y como estuve escuchando, ingenieros sanitarios. Ingenieros expertos en asuntos sanitarios. Hidrosanitarios. Hay personal competente. ¿Hay? ¿Qué pasó con la planificación? Que es un prerequisito para cualquier arquitecto que administra el Estado y planifica antes. Claro. ¿Por qué se planificó mal? ¿O por qué no se planificó? ¿Qué pasó? Sí. Te pregunto. En el Ministerio, con el caso de Metrobús, no puede ser que no hayan calculado. No puede ser. ¿Son muy torpes o...? No, hubo mucha torpeza. ¿Vos decís, che? Mira, lamento decirte con la mano en el corazón que hubo mucha torpeza en el manejo de ese llamado a licitación y advertí. Yo estaba en IPS, pero advertí y les dije, no vayan a llamar si no tienen terminado el proyecto, porque van a tener problemas. Ahí está. Bueno, pues fíjate vos, estos son temas neurálgicos de la gente va olvidando, entonces estamos llenando de basura la alfombra de la República. Sí. Tocaste el tema del agua,
Tocaste el tema de la vivienda, tocaste el tema de los proyectos viales, tocaste el tema del proyecto de transporte. Eso es la cotidianeidad ciudadana. De repente a la ciudadanía le importa poco las discusiones deportivas que se hacen en el Senado, en diputados o en las juntas municipales. Entonces hay que apretar, por eso yo digo, invitarle acá a nuestra ministra de Obras Públicas y preguntarle bien, ¿es cierto Claro. que la Ruta 1, su ampliación, es un traje a medida? ¿Es cierto eso? O por lo menos eso se comenta. Queremos saber. ¿Por qué? Porque está mi dinero ahí. No, ¿para qué va a ser tu dinero si ese es un dinero que nosotros prestamos afuera? Sí, pero tengo que pagar. Claro. ¿Me explico? Entonces, es un problema de rotación permanente. No, con ella tengo un programa o 2 programas para hacer con ella. ¿Y después? Porque estoy preocupado por muchas cosas, muchas deficiencias del Ministerio de Obras Públicas de los últimos 5 años y 10 años en ciertos temas que son neurálgicos para el Paraguay. Te juro que me preocupa. Por eso que a mí, yo siempre me pregunto, vamos ya por la clase política. Los propios en el Senado, ¿vos estuviste en el Senado? Sí. Los propios ahí no escuchan, no sienten, no miran, no cantan. No, es que sigue la inercia de la llamada clase política, que es inmediatista, exitista y por sobre todas las cosas con una falta absoluta de convicción patriótica de su gestión. Vos hablaste de este gobierno de 6 meses o de 9, me da igual. Sí. Ya hay candidatos presidenciales para el 2028. Pero mi querido amigo, estamos todos locos. Estamos todos locos. Vamos a darle tiempo al gobierno. Claro. Y darle tiempo al gobierno no es darle discrecionalidad ni licencia para hacer lo que quiera, sino hacer esto que estás haciendo, cuestionando, criticando y con la aclaración. No, hay una cuestión de carácter personal. Claro. Hay una cuestión de elementos de gestión. Y preocupa mucho la cuestión de las obras públicas. Corredor bioceánico tiene un sentido estratégico. ¿Cierto? No es solamente si la ruta va a ser ancha, gruesa, iluminada o bien señalizada. No. ¿Qué vamos a hacer paralelamente? La cuestión medioambiental, Sí. ¿se contempla en eso? ¿Cuál es el proyecto de desarrollo económico a la luz de este proyecto estratégico? Daipori. O por lo menos no te cuentan si hay. Yo creo que no tienen. Honestamente te lo digo. Vamos a un corte y continuamos. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. O sea, es que, no, inclusive yo te digo una cosa. A mí por eso me preocupa, porque soy gremialista. Estuve sentado en el Consejo de la Capaco 15 años. 15 años del Consejo. Y me preocupa porque muchas veces los presidentes de los gremios nos golpean la mesa, porque son los que tienen que marcar la hoja de ruta al gobierno y sentarse en la mesa con el gobierno a dialogar sobre los temas que nos competen. Pero allá aparece la clase política que te margina. Pero yendo a otro tema, ¿cómo ves el tema que está, yo creo que va a traer cola, de la expulsión de Katia González en el Senado? Y esta es la consecuencia de un manejo desprolijo de la Constitución. Y en el fondo es un problema de conceptos. Si vos tuviste 40, 50, 100.000 votos, 23 votos no te puede echar. ¿Verdad? Para comenzar. La pérdida de investidura, yo creo que es tan jodida como lo del juicio político. Muchos dicen que venga a hacer su descargo, cuáles son sus argumentos. Mentira, acá hay votos, no hay votos nomás. Entonces es una perversión, o si vos querés, una picardía política de un manejo reglamentario, que ahí se está discutiendo. El reglamento del diciembre del 2023 no es el mismo que quieren aplicar ahí. No sé cómo estará eso hoy, pero lo que sí llama la atención es que ese entretenimiento perverso crea un ambiente de crispación, Totalmente. de incomodidad, de tensión, de escasa gobernabilidad y sobre todo desata mucho resentimiento.
Hay un montón de gente que fueron sacados del Senado por cuestiones casi caprichosas. Y creo que la misma cosa le va a pasar a Katia si es que la desafuera, la sacan la investidura y le van a convertir en víctima. Y este es un país donde la víctima suele tener muchas adhesiones. ¿Verdad? En eso yo coincido. Pero es un error, me parece a mí, de los que tienen el poder de querer desprenderse del contrario por esta vía. Al contrario, vos tenés que demolerle con argumentos, no sacándoles de la cancha de juego. Por eso creo que esto merece reflexionar y sobre todo medir las consecuencias. Esto va a aumentar más la crispación que ya nos tiene a todos podridos. Yo digo nomás, hay tantos temas que tenemos que ocuparnos para que crezca el Paraguay. Y estamos perdiendo el tiempo en esto. Así mismo, ¿eh? Fíjate Porque vos. yo te voy a decir una cosa. Para mí no es santa mi devoción. Pero a mí me importa un pedo lo que ella haga, o lo que ella grite o lo que no grite. Pero que vaya y que grite, que diga todo lo que ella quiera, si es uno. Tiene derecho uno. a hacerlo. Claro, y es una persona nomás. Pues ¿sabes lo que me preocupa a mí, Gustavo? A propósito de esto. ¿Quién se beneficia de esta discusión injusta, de inequidad social, etcétera, etcétera? Eso que a vos te gusta citar. Se frotan la mano los poderes fácticos. Sí. Porque mientras nosotros estamos entretenidos en esta situación de calamidad conceptual y política, los otros hacen sus negocios fantásticos. Claro. Sin ningún control. Sí. Y son los que terminan finalmente devorando las instituciones. Por eso te pregunté, porque a mí me preocupa. Fíjate, hay una entrevista. Hace unos días estuve mirando la cárcel más segura de Latinoamérica, que es la que hizo Bukele. Impresionante, ¿eh? Y 40.000 presos ahí. Le sacó a todo lo podrido de El Salvador, le metió ahí adentro. De ahí por ahí tu tía. Y me llamó la atención porque estuve mirando la filmación. El equipamiento de los guardias. Me llamó poderosamente la atención. Vos no le reconoces a los guardias. Todos están encapuchados. Toditos. O sea, ya no hay un contacto visual. O sea, hay ciertos cuidados que tomaron. Pero digo, El Salvador es 10 veces más chico que el Paraguay. Es como el departamento de San Pedro. ¿Cómo ellos van a tener la cárcel más segura de Latinoamérica? ¿Y nosotros? Y nosotros, a eso voy, y nosotros tenemos 3 cárceles que solamente se hizo el cascarón, que la ministra se enteró que existían las cárceles porque se armó el despelote en Tacumbú. Ahí ella se enteró de las cárceles. Guatana calcula. Se tenía que haber enterado el 18 de junio cuando le dijo Santi, vas a ser ministra. Ahí se tenía que haber enterado. Porque ese era su deber. Fíjate, estás abordando un tema neurálgico, que esta injusticia que se está cometiendo en el Senado, nos entretenemos todos allí y nos estamos olvidando de la política penitenciaria. ¡Clave! Hace casi 50 años que yo estuve preso y detenido en Tacumbú. El sistema es exactamente igual, con la diferencia que ahora hay más gente que antes. Pero el código, el comportamiento, el sometimiento del guardia cárcel a los poderes fácticos internos es igualito. Mira. Claro, como dice, tenés que ponerle encapuchado porque si no, vos tenés que cortar esa conexión afectiva entre el guardia cárcel y el prisionero. Y la conexión no es afectiva, sino que es crematística. Así mismo. Entonces, la delincuencia se va a ir reproduciendo porque en vez de ser un elemento de reinserción social, es un laboratorio del crimen. Por eso digo, nos perdemos en nimiedades hoy en vez de estar abordando temas fundamentales. Por ejemplo, en el Estado no hay un mango. No hay plata. Sabemos. Deuda. Solamente deuda. Yo quiero decir justamente algo que no les escucho decir a nadie. ¿Cómo mejoraríamos más nosotros? Yo estoy mirando mucho y hablando con muchos economistas. Si nosotros aumentamos un pequeño porcentaje de los impuestos, vamos a tener mayor recaudación. Al aumentar los impuestos, mi obligación como administrador de la cosa pública es el control y el uso correcto de los fondos dentro del Estado. Tengo que achicar mi Estado. Ellos siempre dijeron que tenemos que achicar el Estado. ¿Qué es lo que se achicó? Yo todavía no vi nada que se haya achicado. Todo crece, no se achica.
Entonces, ahí yo voy a tener posibilidad de invertir en, primero en seguridad, porque yo creo que un Estado arranca por la seguridad, salud, educación, y después ya me voy a infraestructura. Pero si yo no tengo recursos, ¿cómo voy a irme adelante? Yo quiero tener los recursos. Daguere, coigo los recursos. Entonces, nadie quiere pagar porque este es un círculo vicioso. No sé si está de acuerdo conmigo. Absolutamente. Yo no quiero pagar porque lo que yo doy se usa mal. ¿Por qué yo voy a pagar mis impuestos si el destino de mis impuestos es la corrupción? No me retribuyen en seguridad, no me retribuyen en educación pública, no me retribuyen en salud, no me retribuyen en seguridad personal. O sea, ¿quién va a querer pagar impuestos? Yo que soy un disciplinado pagador de mis impuestos en la Municipalidad de Asunción, yo cuando veo a esta pobre infeliz que casi la matan ahí en el parque, Sí. en el parque de Carlos Antonio López, yo voy a decir, ¿en qué quedamos? ¿Dónde se fue mi plata? Pero yo digo luego, ¿a quién lo que le interesa al Paraguay? A unos cuantos ciudadanos que siempre nos estamos playando en círculos sociales, ¿verdad? En solo perrada. Y hay que reflexionar y hay que hablar sobre esto. Ahí en las redes sociales leí un artículo muy interesante de Mario Ferreiro, una especie de retorno de los brujos, y dice que al Paraguay lo único que le resta es la memoria de un país que se enamoró del infortunio y buscó la libertad. Nosotros tenemos la libertad, pero cada día vamos a ir perdiéndola si no nos vamos a la igualdad. Y la igualdad no es morir todos con los pies descalzos. La igualdad está en tener eso que señalaste: agua, vivienda, comunicación, transporte público, seguridad. Y bueno, vos dijiste, ¿a quién le importa? Y bueno, por lo visto a muy poca gente. Y es bueno que insistas en esto, porque ustedes los Masis son muy especiales. Toditos son iconoclastas, transgresores, pero son inteligentes. Entonces, la inteligencia legitima cualquier cosa. Por eso te digo y te insisto, traele acá a Baruja, traele acá a Claudia Centurión, traele acá a Luis Fernando Bernal. ¿Para qué? Justamente para desentrañar la política en materia sanitaria, de vial, de vivienda, que hace a la urgencia cotidiana. Porque probablemente lo que a vos y a mí nos interesa, en términos filosóficos, en términos sociológicos, al ciudadano común tiene otras urgencias. Y eso hay que satisfacer. Y el hombre público tiene que acordarse de que es un servidor, no es un privilegiado. Un tema que siempre yo estoy abordando, estamos discutiendo con la perrada. ¿Cómo es posible que los candidatos a presidente de la República no estén dentro del Senado? ¿Me puede gustar o no me puede gustar un candidato, verdad? Así es. Pero tuvo su caudal de voto. Entonces, ¿por qué no ingresaría al Senado de la República? Porque supuestamente pues, tiene un cierto nivel que muchos de los que están no tienen. Tal cual. Fíjate, en nuestro programa de gobierno figuraba, yo soy partidario de la reforma constitucional. Y la reforma constitucional supone iniciativa del Ejecutivo a través del diálogo, obtener consenso, y la Convención Nacional Constituyente simplemente es un ritual que legitima lo acordado, porque la Constitución es un contrato. Sí. Dentro de eso está la modificación del Código Electoral, donde tiene que decir cómo era antes. La Ley 600 se contemplaba, el candidato a presidente de la República podía ser candidato al mismo tiempo al Senado. Así fue Fernando Vera, así fue Domingo Laíndo, que en la primera etapa, antes de la constituyente, fueron candidatos a presidente, pero eran candidatos a senadores también. Porque es una injusticia que un candidato presidencial tenga de repente 300 o 500 mil votos, pierde las elecciones y queda fuera. Y entra un morondanga que tiene 3.000 votos en el Alto Paraguay. O sea, yo creo, esto que vos señalás, es una cuestión fundamental. Los candidatos a presidentes de la República tienen que tener derecho a candidatarse al Parlamento. Por algo es candidato a presidente. Entonces lo que nosotros necesitamos en el Congreso son nuevos liderazgos, liderazgos comprobados en las campañas electorales. Completamente de acuerdo. Y hasta hoy no encontré una sola persona que me diga a mí, lógicamente, no. El que es candidato ya no puede ser. ¿Por qué no va a ser? Lógico. Pero es ridículo. Absolutamente. Igual que el derecho a la reelección. La reelección no es el derecho, mi querido arquitecto, del que quiere ser reelegido. No.
es un derecho del ciudadano que tiene el derecho a elegir o reelegir o a no reelegir a quien le cante el... La semana pasada dije eso. Me preguntaron. ¿En Porque me serio? dijeron, pues, vos arquitecto te declaraste cartista. Sí, cartista. Yo soy cartista. Colorado, cartista y olimpista. Las tres cosas. Dije, públicamente. Y me dice, ¿qué opinas del tema de la reelección? Pero no tiene nada que ver que yo sea cartista o no cartista con el tema de la reelección. Nosotros ya otra vez, para variar, el Paraguay está no sé cuántos pasos atrás que el resto de Latinoamérica que no tiene reelección. Aquí tiene que haber reelección y balotaje, Claro. como en cualquier parte del mundo. Pero yo no puedo entender eso. Y eso fue un error de nosotros los constituyentes, que teníamos miedo de la reelección porque era con el espejo retrovisor del estronismo. Sí, pero... Cualquiera tiene derecho a ser reelecto. Claro. Finalmente, su derecho tiene que estar legitimado por la voluntad popular. Lógico. Porque yo quiero ser reelecto y el pueblo me dice naape Así y mismo. me jodo. Sí. Pero no podemos estar diciendo, no, eso le va a beneficiar a fulanito de tal. Ese es el trauma de No, cierto grupito. Así no podemos actuar. Yo creo que tenemos que tener la mentalidad desintoxicada, pero todo eso supone siempre negociación y pacto, diálogo, no Sí. imposición. Exactamente. Hay que crear consenso. Y fíjate vos, Peña le está recomendando a Milei crear consenso. Sí, leí hoy. Oye, a ver, tiene que hacer acá también buscar También, consenso. claro. Esa es su función. Las iniciativas para el consenso salen del Ejecutivo, siempre, en cualquier Sí. parte del mundo. Ahora, es muy importante esto que acabas de señalar. Es fundamental la reforma del Código Electoral. Pero claro. Pues yo no puedo creer que nadie haya presentado un proyecto. No, nosotros teníamos una propuesta. 1000 veces hicimos a través de otros parlamentarios. Nadie le da pelota. No te Porque- puedo creer. Pero porque- orden del día, que se trate. No, encajonan. No les importa. No les importa porque hay cosas aparentemente más urgentes, pero esto hace a la naturaleza, si tanto queremos democracia, estamos mutilando un derecho ciudadano, que es el que el candidato a presidente puede hacer al mismo tiempo parlamentario. Porque si no, no tiene sentido. Él tiene que seguir haciendo política. Yo no puedo creer, en 35 años de democracia, no mejoró la infraestructura en el Paraguay. Seguimos teniendo, con 3 hidroeléctricas, ¿eh? Tenemos el peor sistema eléctrico, porque al 2x3 tenemos problemas de luz. Todos. Acá no se salva nadie. Y el que no tiene generador está cagado. Así, llana y sencillamente. Tenemos problema de agua. Mira, un poco, ¿quién lo que solucionó en 35 años? Digo, yo no pudieron hacer un plan estratégico. Cada 5 años vamos a hacer esto. Cada 5 años vamos a hacer esto. Y vamos creciendo. Esto tiene que ser, no sé si coincidí conmigo, la Suiza sudamericana. Podríamos haber sido hace rato. ¿Te parece que no podemos alimentar, darle vivienda y seguridad a 7 millones de habitantes? Que nos llegamos a 6 millones y algo. No, ¿no? por eso, ni siquiera tenemos 7. Entonces, eso es una cosa que hasta resulta kafkiano, andar reflexionando sobre lo mismo. Hace 30 años estamos discutiendo lo mismo. Exactamente. Y acá cada gobierno que llega se inicia todo de vuelta, como el síndrome de Sísifo. Sí. O sea, aquí todo el mundo habla de política de Estado, política de Estado. Política de Nadie. Estado quiere decir darle continuidad a cuestiones neurálgicas, porque finalmente la política sanitaria, la política del agua, Sí. ¿tiene pico de ideología? No. No. Es moderno o atrasado nomás, Claro. ¿verdad? Así Y la es. política de infraestructura no tiene nada que ver con la ideología. Es planificación, orden y estética. Sí, señor. ¿O no? Así mismo. Bueno, pues pero la gente no piensa sobre eso. Entonces trabajamos de una manera todo desordenada. Por eso te decía, la política habitacional, por favor, ministro Baruja, no me vayas a construir palomares. Sí. Porque eso en el fondo es un insulto al trabajador. ¿Por qué pico el trabajador va a tener una casa de mal gusto? Mira, yo me acuerdo cuando él iba a asumir que a los 4 vientos decía que lo mejor que se hizo fue el barrio San Francisco. ¿Conoces el barrio San Francisco allá? Sí, el aguantadero hoy día. Yo salí y dije, lo peor que se hizo en el Paraguay es el barrio San Francisco. Urbanismo del año 1940. Iguatana calculado. Soledad Núñez. Urbanismo del año 1940. No funciona. Ahora, ¿que tenemos que arreglar? Tenemos que arreglar. ¿Que hay capacidad para arreglar? Hay capacidad de arreglar. Pero ponerle garra, ponerle fuerza y lleva adelante. Pero que no me venga a decir, quiero volver a hacer, quiero reprisar el barrio San Francisco en Tacumbu. Pero ¿dónde está viniendo el tipo?
Eso no puedo hacer más nunca. O sea, al contrario, busquemos un modelo. Pues fíjate vos, este es un debate que tenés que instalar. Vos como arquitecto y habiendo estado en la función pública, nadie te puede decir a vos, ¿sabes qué más si no sabes un carajo? ¿Qué vas a ver si nunca estuvo en la función pública? Estuviste en la función Claro. pública. Sí. Sos arquitecto y entendés, y si no entendés te dejas rodear por los que más entienden. Así mismo. Desata esta discusión, porque o si no vamos a caer en lo mismo. San Francisco tomo 1, San Francisco tomo 2, San Francisco tomo 3, y a la hora de la verdad lo único que vamos a hacer es industrializar la marginalidad. Exactamente. Ahí va, ahí, vea. Sí. Como Pico Asunción va a ir creciendo de espaldas al río. Totalmente. ¿Cuándo Pero- podemos darle la vuelta? Vos sabés que tenés la bandeja servida para cambiar lo que es la franja costera y demostrar que tenemos una mega capital. Y por culpa de este personaje, pobrecito. Yo digo pobrecito porque no tiene capacidad él para entender y llevar adelante lo que tiene que hacer, que es nuestro intendente. Estamos como estamos. Porque, por ejemplo, Chacarita Baja se tenía que haber terminado. Y tiene que ser un Hace rato. atractivo. Sí. Igual que Chacarita Alta. O sea, vamos a empezar a fortalecer las cosas. Por eso que a mí me preocupa y nos estamos peleando en el Senado por una boludez. Sí, estamos realmente descuidando las urgencias sociales. Y si nosotros no atendemos las urgencias sociales, no vamos a ser república. Claro. No vamos a ser comuneros. No vamos a ser un país con justicia social. Lo que vamos a hacer una especie de bonapartismo a la Bartola. A mí me preocupa porque el presidente dice, quiero conseguir 500.000 puestos nuevos de trabajo. Va ella. ¿Cómo? Si vos no lográs capitalizar el gobierno para que se invierta, está muerto. No solamente eso, sino que hay que entender que las grandes obras, si no va acompañado de las obras de gestión social, de gestión civil, como son los barrios, los caminos vecinales, no va a haber el famoso derrame del dinero hacia No. abajo. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Plata en su bolsillo. No nos engañemos, el resto es historia, es cuento. Yo le puedo hablar a él de todo lo que nosotros estamos hablando acá y dice, ¿sabe qué será? Con eso yo no me voy al súper. Claro, así mismo, ¿eh? Yo quiero trabajar y quiero estar en mi casa. Llego a mi casa, una casa cómoda. Y quiero llegar ahora, no todo frustrado por un servicio de transporte de mierda. Y vos sabés que yo veo que lo que pasa es que ellos no están en el día a día como estamos nosotros. Yo soy arquitecto y trabajo todo el día en construcción, proyecto construcción. Yo siento la necesidad de mi ¿Estás en obrero. contacto con tu obrero? Claro, yo siento su necesidad. Le tengo que generar trabajo. Si no, veo que va a llevar a su casa. Entonces, mi querido Gustavo, vos sos un tipo de mucha energía, de mucha tenacidad. Egueruco, al ministro de Obras Públicas, al ministro de MUF y al de SAP. Porque son elementos claves de nuestra ciudad. El agua, Sí. la comunicación y la vivienda. Vamos a irnos al último corte y después ya nos vamos. ¿Correcto? Seguir siguiendo al corazón, seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Euclides, último tema. ¿Enmienda o reforma constitucional? Reforma. Y aquí voy a tener que ser coherente porque en mi programa de gobierno del 2023-2028 estaba la convocatoria a una convención nacional constituyente. Pero esa convención nacional constituyente debe estar precedida por una iniciativa democrática y patriótica del Ejecutivo. Llamar a todas las fuerzas políticas y a todas las fuerzas sociales y decimos, señores, ¿qué tipo de país queremos? ¿Cuáles son nuestras urgencias? Nuestra cédula de identidad está vencida, está constituyente del 92. Entonces, vamos a reformar, vamos a consolidar lo que está bien y vamos a revisar lo que está mal, desde el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, la reelección, el balotaje, lo que sea, pero hacerlo por la vía del diálogo, consenso, negociación y pacto. Pero la reforma hay que hacerla. Ese temor a que la gente cree que la reforma constitucional solamente pasa por la reelección. Eso es lo menos importante. Eso está en cualquier constitución del mundo.
Entonces, insisto, el derecho a la reelección es un derecho de la ciudadanía, no del que quiere ser reelecto. Y vamos a dejarnos de temores infundados. Finalmente, si el señor Gustavo Massi quiere ser reelecto, y que se exponga, Claro. pero no le tengo que prohibir. Por eso yo apuesto por la reforma. La vía de la enmienda es un recurso, es un atajo. Y vos sabés como arquitecto que los atajos no siempre son saludables. No. Es preferible una planificación de una ruta bien hecha. Y no te asusta porque viste que en Chile fracasó. Sí, ¿por qué fracasó? Y parece que quisieron hacer una reforma bastante a medida algunos. Claro, por eso digo el diálogo. Yo necesito pactar contigo, vos opositor, yo oficialista, decimos, ¿sabes qué? Vos y yo somos paraguayos. Olvidémonos de nuestras diferencias. ¿Qué es lo que queremos para nuestro país? Eso que vos estás diciendo, Sí. ¿a quién pico le interesa el Paraguay? Vos y yo nos interesa el Paraguay. Busquemos el nuevo contrato. Y un contrato es un acuerdo, Sí. salvo el contrato de adhesión que yo te impongo. Contrato de adhesión, no. Contrato sinalagmático, como se dice en la Facultad de Derecho, sí. Eso supone acuerdo, diálogo, negociación, pacto. Lo que pasa es que acá la gente cree que la negociación es hacerlo bajo la mesa. No, hacerlo sobre la mesa, a la luz y en el debate. Por eso esto que vos estás provocando es muy importante. Yo te ruego que le invites también a los políticos y le hagas esta misma pregunta. ¿Reforma o enmienda y cuáles son las características, cuáles son las condiciones? No, ahora las condiciones no están dadas. Siempre están dadas las condiciones para la modernización y la modificación de la República. Y la modificación de la República viene por la reforma de la Constitución. Claro. Clarito para mí. Sí, porque la enmienda viene a ser tocar algunas cosas. Algunas cositas. Aquí no se trata de calafateo. Se trata de una cosa nueva. Una nueva constitución, un nuevo pacto, porque hasta hoy te darás cuenta que en Paraguay abundan los desencuentros. Sí. Como decía alguien, solo la concordia salvará al Paraguay. Y la concordia no es la ausencia de debates, no es la ausencia de la confrontación, sino que es concordar, acordar, Sí. convivir, coexistir por la pacificación de la República. Nosotros no podemos seguir peleándonos de una manera fratricida. ¿Por qué? Porque el que se beneficia es el narcotraficante, el armatraficante, el traficante de órganos, la trata de personas, el lavado de activos. Esos son los que se benefician de nuestras discusiones bizantinas, infundadas y finalmente antiparaguayas. Bueno, gracias a Euclides por venir. Honestamente te digo, me encanta hablar contigo. Y a mí también me encanta, sobre todo porque te veo siempre con mucha energía y termino diciendo para la gente que no te conoce, que además de ser crítico y para que no se asusten tus futuros entrevistados, ustedes saben que el arquitecto Gustavo Massi es un seductor serial. Gracias por los conceptos. Mi querido amigo, nos vemos el próximo miércoles. Espero que les haya gustado el programa. La idea es construir un Paraguay mejor. Todos queremos eso y esto no pasa por otro lado que no sea un Paraguay mejor. Buenas noches. Seguir siguiendo el corazón